El Betis resurge, logra una victoria muy importante frente a la Real Sociedad en un partido marcado por la actuación arbitral. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este encuentro de rivalidad europea de la jornada número 24 en la Liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Betis acaba de ganar por 3-0 a la Real Sociedad en un partido de rivalidad europea entre dos equipos que en las últimas campañas vienen siempre metiéndose ya sea en Europa League, en Champions o incluso en Conference League, pero que en este momento de la temporada llegaban necesitados, con un Betis que incluso pues llegaba al partido en la posición número 14 debido a esa tremenda igualdad que hay en esa zona media de la tabla, donde pues entre 6, 7, 8 equipos hay menos de 1 o 2 puntos, una auténtica barbaridad esa igualdad que estamos viendo y que hoy, pues el Betis ha sido capaz de escapar ligeramente de ella, acercarse a los puestos europeos, a acercarse a esa sexta posición que ahora mismo ocupa el Rayo Vallecano, y lo ha logrado con una victoria en la que sin ningún tipo de duda, le sirve para completar unos 4 días maravillosos para un Betis que venía de sufrir un golpe muy importante por esa remontada que sufrió en Balaidos frente al Celta cuando mandaba por 0-2 en el marcador, y los de Pellegrini terminaron encajando 3 tantos en una segunda parte nefasta. Y la realidad es que esa victoria de la que ya hablamos en Europa League, en Conference mejor dicho, frente al Genk, ese 0-3 como local, ya fue un golpe sobre la mesa para un Betis que hoy ha dado otro y que gracias a los goles de Antony y también el doblete de Marroca ha dado un paso hacia adelante y vuelve a ganar en su estadio casi 3 meses y medio después. Una auténtica barbaridad, y es que el Betis no ganaba en Liga desde el 27 de octubre de 2024 frente al Atlético de Madrid, y hoy un canterano, un Jesús Rodríguez, que viene completando unas últimas semanas de gran nivel, dejando siempre muchos detalles. Hoy ha sido el jugador más desequilibrante, el que ha provocado esa tarjeta roja a Zubeldia, y el que también ha participado de forma muy importante en la acción tanto del 2-0 que ha finiquitado por completo el duelo, que ha dejado al Betis con esos 32 puntos y a una Real Sociedad que obviamente se mantiene en esa zona de la pelea por la sexta plaza con 31, pero que hoy no ha podido sacar nada debido pues a esa dificultad que ha tenido después de la expulsión, pese a la acción determinante de Alex Remiro para impedir que el Betis se pusiese por delante por el penalti señalado sobre Antony. La Real Sociedad no ha podido terminar resistiendo, y con el tanto de Antony, ese 1-0 que vuelve a permitirnos ver al brasileño marcando las diferencias, de nuevo anotando el primer gol de su equipo en un encuentro. Ha anotado en 3 de los 4 partidos que ha jugado ya con el Betis el futbolista brasileño, siendo desequilibrante frente a una Real Sociedad que estaba dominando el partido, que estaba controlando a su rival, y que pues a partir de esa expulsión obviamente ha tenido que defenderse muy atrás. Ese penalti, esa gran acción de Alex Remiro le ha permitido mantenerse en el encuentro, pero después a través del balón parado con ese 1-0 ha terminado cayendo para unas semanas yo creo que muy complicadas, muy exigentes para una Real Sociedad que viene jugando partido entre semana, combinándolo con el partido de Liga desde la segunda semana de enero, y lo que le queda porque tiene por delante la vuelta de los playoffs de octavos de la Europa League, y además va a tener que enfrentarse en ese doble partido de semifinales de Copa del Rey, pudiendo completar pues prácticamente 2 meses y medio continuados de exigencia, miércoles domingo o jueves domingo, para una Real Sociedad que ahora mismo pues es cierto que ha solventado algunos de sus problemas, pero que hoy pues ha tenido muchísimas dificultades con esas acciones polémicas. Yo lo voy a decir para no comentarlo después más tarde en el vídeo, lo digo desde ya, a mí me parece roja, me parece correcta la decisión. Creo que Jesús Rodríguez se marcha en el mano a mano portería, y los defensores que hay de la Real en la misma línea con Zubeldia no llegan de ninguna forma a parar a Jesús Rodríguez. Lo que me parece claro también es que el penalti sobre Antony
No es penalti, hay contacto, no me parece suficiente. Gil Manzano ha determinado que sí, pero la realidad es que esa acción del penalti no ha terminado marcando el partido porque Alex Remiro ha tenido la capacidad de pararle el penalti a un Lo Celso que no lo ha tirado demasiado bien, y al no engañar al futbolista vasco no ha permitido al Betis ponerse por delante. Pese a ello, la victoria muy contundente del conjunto de Manuel Pellegrini, que le permite, como os digo, escalar muchos puestos en la clasificación, volver a ese octavo puesto, 32 puntos a 3 de un Rayo Vallecano que aún tiene obviamente su partido pendiente. Lejos quedan tanto Athletic Club como Villarreal. La Real Sociedad cae a la 11ª posición con 31 puntos y bueno, pues con los mismos que Girona y Sevilla, a 4 de un Rayo Vallecano que tiene su partido aún por disputarse de esta jornada, y lo hará jugando en Montjuic frente al FC Barcelona, como todos sabéis, en un partido que quizás podamos analizar aquí en cuanto acabe en un vídeo. Un encuentro que venía obviamente también marcado, ¿no?, por el cansancio, por las necesidades importantes, por la exigencia de este partido. Ambos conjuntos venían de jugar competición europea el mismo día, el jueves, y el Betis que metía menos cambios que una Real Sociedad que, bueno, pues que sí rotaba algo más, recuperando a la titularidad Becker, recuperando también a Oyarzabal, Sergio Gómez, Sucic también era titular, al igual que un Zubimendi que ya tuvo minutos en la segunda parte, pero muchas más rotaciones, yo creo que más rotaciones en el conjunto de la Real, sobre todo de esa zona del centro del campo. En adelante el Betis, que variaba sobre todo atrás, con Ángel Ortiz, con Ricardo Rodríguez, pero manteniendo, ¿no?, esa titularidad de Anthony, de Isco, también de Jesús Rodríguez, y entraba Cucho como titular por primera vez desde que llegó en el mercado de invierno, en un encuentro que para mí en los primeros 20 minutos ha estado dominado, ¿no?, por esa presión alta tan buena que suele ejercer una Real Sociedad, que ha obligado al Betis a tener que jugar el balón largo en algunas ocasiones, con el conjunto Chururín ganando tanto el duelo como también las segundas acciones, los balones que caían divididos, ahí bueno, pues demostrando el conjunto de Imanol Alguacil, ¿no?, que tiene esa capacidad de controlar muy bien al rival y en muchas ocasiones de poder minimizarle, y con muy pocos acercamientos, ¿no?, de peligro, con muy pocas acciones frente a la portería rival de verdadero peligro, porque no ha habido exigencia ni para Adrián San Miguel ni para Alex Remiro en esos primeros 20 minutos, hasta que ha llegado ese grave error de Aguer con balón, intentando conectar, si no recuerdo mal, con Sucic a la altura del centro del campo. Jesús Rodríguez lo lee perfectamente, se adelanta, lo intuye, roba el balón, sale en carrera y Zubeldia le derriba. Para mí, vuelvo a repetirlo, con una acción en la que el canterano del Betis se quedaba mano a mano, no había oportunidad para que los demás defensores del conjunto Chururdín llegasen a esa acción para impedir el mano a mano frente a Alex Remiro. Para mí la tarjeta roja es correcta, y aquí la clave es el tremendo error que ha cometido Nayef Aguer con balón en una acción en la que, bueno, pues a Sucic estaba muy cerca, o bueno, pues estaba no tenía ningún tipo de ventaja, ¿no?, sobre Jesús Rodríguez, y el canterano del Betis, que ya había dado las primeras muestras en los primeros minutos del nivel de desequilibrio que tiene, forzándole una tarjeta amarilla a Aramburu en la primera acción prácticamente en la que le ha encarado, que bueno, pues se convertía en el gran protagonista del encuentro, con esa tarjeta roja que había forzado después de la entrada de un Zubeldia, que pese a que, bueno, pues pudiese tener dos hombres en su misma línea, para mí se equivoca totalmente al no contemporizar, al no esperar, al no, bueno, pues sobre todo intentar frenar a Jesús Rodríguez, intentar frenar la carrera de Jesús Rodríguez, sobre todo esperando, no metiendo el pie, porque venía Sucic corriendo, incluso los defensores que estaban por detrás de él, si él no hubiese entrado, podían haber ganado tiempo y quizás haber llegado a hacerle una falta de otro tipo al canterano del Betis, que al final ha caído derribado, y para mí ha forzado esa tarjeta roja que en mi opinión era correcta. A partir de ahí, la verdad es que al Betis, bueno, pues en una nueva situación, ¿no?, en la que estamos viendo a Cucho Hernández muy participativo, intentando asociarse con sus compañeros, pero siendo poco esa referencia, ¿no?, que podía fijar a los centrales, y sobre todo que en algunos centros laterales, ante el 4-4-1 en el que ha tenido que defenderse la Real Sociedad, bueno, pues poder ser esa referencia dentro del área, ese rematador que pudiese aprovechar o
los centros de Jesús Rodríguez o los pases de Isco, o también los centros de Antony, ¿no? Al final ha terminado llegando una combinación al borde del área entre Isco y Antony, en la que el colegiado Gil Manzano ha señalado ese penalti que para mí es la decisión incorrecta que ha tomado en el día de hoy. Claramente me parece que no es suficiente ese penalti. A mí me parece uno de esos penaltis llamados penaltitos. Me parece, como os digo, que no era suficiente, pero apareció un Alex Ramiro que sigue sumando grandes acciones, que sigue sumando grandes intervenciones y que hoy, pese a no ser un gran guardameta en el aspecto de los penaltis, bueno, pues ha podido detenerle esa acción a Lo Celso en el minuto 33, que la verdad es que a partir de ahí esa acción yo creo que le ha hecho daño al conjunto verde y blanco, que ha tenido, yo creo que sobre todo a partir del 40, del 38 más o menos, algunos problemas, y haya aparecido un auténtico misilazo de un Sucic que ha vuelto a demostrar que tiene, bueno, pues un cañón en su pierna zurda, enviando un disparo al larguero que a punto ha estado de dejar sin palabras a un Benito Villamarín, que se las prometía muy felices porque veía que el encuentro estaba muy de cara con la expulsión de Zubeldia, pero que, bueno, pues como os digo, ha enmudecido con ese latigazo brutal de un Sucic que ya marcó un gran gol frente al Atlético de Madrid de Liga, que tiene como una de sus grandes virtudes ese gran golpeo de valor, y que finalmente se ha estrellado con el larguero y no ha permitido a la Real Sociedad marcar y ponerse por delante en una situación que podía haber sido muy complicada para un Betis que sabía que llevaba bueno, pues más de 3 meses sin jugar o sin ganar en Liga como local, que venía de sufrir también esa remontada frente al Celta en Balaídos, de encajar 2 goles como local frente al Atlético a balón parado, y que pese al empujón anímico de la victoria por 0-3 frente al Gent, en Conference, se le podían aparecer los fantasmas. El bueno de Pellegrini ha tomado decisiones al descanso. Lo Celso, la verdad es que hoy ha completado un partido bastante flojo, más allá de esa acción del penalti, y el técnico chileno ha dado entrada a un Marc Roca, que es cierto que no ha estado, yo creo que tan presente en la creación, sobre todo en la distribución, al que hemos visto más llegando al área, atreviéndose, pisando el punto de penalti, pisando también las zonas de remate, porque ha sido Isco, ¿no?, el que ha tomado un poquito más ese peso creativo, sobre todo para hacer cambios de orientación prácticamente constantes, ¿no?, de izquierda a derecha, para encontrar en situaciones de 1 contra 1 a Antony, ante las basculaciones que tenía que hacer obviamente una Real Sociedad que tenía sobre todo que cerrar mucho el centro para intentar obligar al Betis a buscar mucho centro lateral. La verdad es que el conjunto de Pellegrini no ha buscado demasiado centros laterales, en algunas acciones de Ángel Ortiz, el lateral derecho del conjunto verde y blanco, pero no se ha obsesionado con eso, y al final, en una acción en la que intenta encarar, creo que ha sido Jesús Rodríguez, se la quita Aramburu, y la presión tras pérdida de Cucho Hernández permite al Betis sacar una falta lateral, que en el minuto 51, después de que el balón lo pusiese, si no recuerdo mal, Isco al segundo palo, lo metía de nuevo al punto de penalti Bartra. Aramburu despejaba, pero bueno, pues con todo a favor, Antony llegaba desde atrás y ponía ese tanto del 1-0 en el minuto 51, que sirve de nuevo para elogiar muchísimo al brasileño, que ha marcado en los 3 últimos encuentros con la camiseta del Betis, que además, si no recuerdo mal, todos esos goles han significado el primer tanto del encuentro para el conjunto verde y blanco. Por lo tanto, no solo es el número de goles, sino también la importancia de los tantos de un Antony, que abría la lata, que ponía por delante al Betis y que obviamente le permitía jugar con muchísima más calma, con muchísima más tranquilidad, y eso la verdad es que no le ha pesado, no le ha quitado esa efervescencia a un Jesús Rodríguez que después de la entrada de John Martín, después de los cambios que había introducido la Real Sociedad, sobre todo para cerrar ese costado izquierdo del ataque del Betis y estar muy pendiente del chaval, del internacional en las categorías inferiores con España, bueno, pues intentar cerrar ese espacio, pero no le ha servido demasiado, en una acción en la que obviamente hay muy buena parte de buena suerte, pero también de intentarlo, de buscar esa acción. Marroca se termina llevando un rechace y termina anotando en el minuto 64 de partido para finiquitarlo prácticamente por completo el tanto del 2-0, llegando al área y volviendo a anotar y redondeando una noche perfecta 5 minutos después con el 3-0, un zurdazo, un latigazo de fuera del área
imposible para Remiro, pegado a la cepa del poste que ponía y que completaba una noche perfecta para un Betis que suma otra victoria contundente, otro 3-0 a favor, dejando la portería a cero, anotando goles para un Betis que venía sufriendo claramente en esa faceta goleadora, que con la llegada de Antony ha dado claramente un salto de nivel en ese aspecto, y bueno, pues ponerse por delante también le permite jugar con el ritmo de los encuentros, y ahí teniendo la posesión el conjunto de Manuel Pellegrini tiene jugones más que de sobra para dominar ese tipo de escenarios. El Betis en 4 días ha recibido o ha conseguido 2 resultados maravillosos que le pueden permitir cambiar completamente la dinámica, a ver si entra, si se acopla de verdad un Cucho Hernández, que a mí sinceramente me deja dudas de que sea el delantero que necesita un Betis, que yo creo que va sobrado de asociación, pero que sobre todo necesita un rematador dentro del área, y no sé si el sudamericano, o de momento por lo que he visto, el sudamericano tengo claro que no es ese perfil de rematador que va a sacar gran provecho en el área, chocando con los centrales, estando en esos pequeños espacios que se crean dentro del área. Creo que no es el delantero que necesita el Betis, pero hoy la verdad es que ha dado muy buenas sensaciones con balón, se ha asociado también buscando algunos disparos desde fuera del área, aunque el gran protagonista de la noche ha sido Jesús Rodríguez en cuanto a lo estrictamente futbolístico, y obviamente un Gil Manzano que ha provocado la ira de los aficionados de la Real Sociedad, para mí, sobre todo por el penalti mal pitado sobre Antony, que hay que decirlo también que terminó con la gran parada de Alex Remiro. Incluso otra mala noticia para la Real Sociedad, que se quedó con 9 futbolistas después de la roja directa revisada por el VAR de Becker sobre Ángel Ortiz. La Real Sociedad sigue teniendo que enfrentarse a un calendario dificilísimo, muy saturado, jugando Copa del Rey, jugando también las competiciones europeas semana a semana. Lleva más de, creo que es, lo he comentado antes, creo que lleva más de mes y medio, ¿no? Podríamos decir, o un mes, creo que ahora se va a completar un mes justo de partido entre semanas, siempre constante, y aún le quedan semanas por delante de esta exigencia para una Real Sociedad que sigue necesitando sumar puntos, pero que hoy, bueno, pues se va además con gran desgaste en las piernas después de haber jugado tanto tiempo con un futbolista a menos, o con incluso 2 a los últimos 15 minutos. Lo que vaya ocurriendo, como siempre, en Liga, ya lo sabéis, lo iremos comentando aquí en el canal con muchísima atención. Este duelo directo se lo lleva el conjunto de Pellegrini por 3-0 frente a los de Imanol Alguacil. Nos vemos en el próximo vídeo.